Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor. En la carta a los Gálatas, capítulo 1. Versículos del 13 al 17. Ok, ahí está en pantalla también. Dice así la palabra de Dios. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Amén. Muy bien, vamos a dejar nuestra Biblia abierta allí y hoy vamos a hablar, hermanos, de la gracia que transforma vidas. Vamos a orar una vez más. En tus manos nos ponemos, Señor, guíanos y que estas palabras escritas por tu siervo Pablo puedan ser de bendición y útiles para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Imagínense un narcotraficante de Sinaloa, de esos poderosos narcotraficantes que hoy lideran estos grupos criminales en lugares como Sinaloa, en Culiacán, por ejemplo, donde está el peligro y básicamente tienen el control total tanto de las zonas geográficas como de las instituciones y de las autoridades. Pero imagínense a ese narcotraficante poderoso, temido por todos, y que en algún momento de su vida, providencialmente, conoce el Evangelio. Y al conocer el Evangelio, evidentemente conoce a Cristo. Tiempo después, Dios le llama al pastorado y ahora se dedica a rescatar a los jóvenes de las drogas. Para nosotros pareciera esto imposible de que pasara, ¿verdad? Pareciera que dadas las circunstancias del contexto, esto fuera imposible para cualquier ser humano de lograr. Y la realidad es que no estamos equivocados. Esto es imposible de que suceda, a menos de que Dios obre, a menos de que la gracia de Dios pueda manifestarse en la vida de las personas, tal como se manifestó en un hombre violento, en un hombre terriblemente cruel y violento como lo fue Pablo o Saulo de Tarso, a quien Dios tomó y lo convirtió no solo en un evangelista, no solo en un misionero, no solo en un pastor, sino en un apóstol de Jesucristo, en un instrumento poderoso que Dios usaría. Esa es la historia de Pablo, una historia de una transformación completamente radical y que para nosotros, por supuesto, en un país colmado con violencia y con crimen organizado, pareciera difícil de pasar en personajes que lideran esta clase de grupos o esta clase de organizaciones que existen en las entrañas de nuestro país. Pero déjenme decirles algo, hermanos, que nos debe de quedar claro. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. ¿Eso qué significa?
significa básicamente que Dios puede hacer las cosas que para el hombre es imposible de lograr. En una ocasión Jesús dijo: lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es, porque para Dios todo es posible. ¿Transformar la vida de un hombre violento y cruel como Saulo? Sí. ¿Transformar la vida de un hombre que se dedica al tráfico de drogas, al tráfico de personas? ¿Dios puede hacer esas cosas? Sí. Porque nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Y de hecho, hermanos, nosotros que abrazamos una doctrina reformada, debiéramos de estar bien conscientes de que la gracia de Dios alcanza hasta los lugares más recónditos, hasta las personas más inimaginables, porque nosotros creemos firmemente en la soberanía de Dios en la salvación, tal como Pablo la enseñaba en la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5, donde habla acerca de la elección incondicional. Y si nosotros abrazamos una doctrina tan maravillosa como la elección soberana e incondicional de Dios, no debería de nosotros ser sorpresa que esa soberanía manifestada en la salvación pueda traer a quien Él quiere. Pues al fin y al cabo, Dios es soberano. A la persona más inimaginable, a la que humanamente nosotros quizá pensaríamos que jamás Dios podría llamar. Por supuesto, esto es contrario, este pensamiento es contrario y esta actitud es contraria a lo que nosotros mismos decimos creer. Pues nosotros afirmamos que Dios es soberano aún en su salvación. Él puede hacer como quiere y Él puede llamar a las personas que Él quiere llamar. Aún a las personas que para nuestros ojos son poco estimables o que pudieran ser no solo poco estimables, sino repugnantes. Y no solo para nosotros, tal vez para toda la sociedad puedan haberse convertido en seres repugnantes, violentos, pues Dios puede obrar en ellos porque Él es soberano en su salvación, porque además nosotros creemos en la justificación por la sola fe. Eso significa, entre otras cosas, que no se requiere un mérito humano. La sola fe, la sola gracia. Porque además las Escrituras atestiguan, y siendo la Escritura nuestra única regla de fe y de conducta, reconocemos que efectivamente las Escrituras declaran que ha habido hombres que han sido salvados soberana y providencialmente por Dios. No debería de ser sorpresa para nosotros, hermanos, aceptar el hecho de que la gracia soberana de Dios transforma vidas. Y transforma la vida de aquellos a quien Él quiere, aún las personas más inimaginables. Dios las transforma con su gracia. Eso es algo maravilloso, es una de las verdades más maravillosas que Pablo nos va a enseñar en este día. Pablo estaba aferrado a la gracia. Él entendió la gracia porque la experimentó en carne propia. Esa gracia maravillosa que le hacía libre era algo que Pablo amaba porque él había experimentado la manifestación de esa gracia en su vida por medio de la mano de Dios. Y por supuesto, para él mismo, alejarse de la gracia, emanciparse de la gracia, era una verdadera locura. Pablo amaba tanto la gracia de Dios, porque como vamos a ver hoy, él fue objeto de la gracia divina. Ahorita vamos a ver lo que Pablo escribe respecto a sí mismo. Ustedes recordarán en el contexto inmediato del pasaje en donde nos encontramos que Pablo le está hablando a los Gálatas. Y el problema de los Gálatas, entre otras cosas, era de que ellos habían abrazado ya no la gracia, sino los ritos religiosos, la circuncisión de Moisés, las fiestas, las ceremonias religiosas que demandaba la ley mosaica. Ellos habían abrazado las enseñanzas de los judaizantes que venían con los gentiles y que les decían, la obra de Jesús está bien, pero aparte necesitas hacer esto o aquello para ser mejor ante Dios. Lastimosamente, Pablo quedó, como diríamos nosotros, en shock
dada estas circunstancias que pudo ver en las iglesias de Galacia. Pareciera que se estaban deslizando, como él mismo declara, rápidamente. Se estaban alejando rápidamente del que los llamó por su gracia a otro evangelio diferente, a un falso evangelio. Y Pablo ha declarado hasta este momento que el evangelio que él les ha predicado, el evangelio de la gracia, no es cosa suya, porque él no lo recibió de hombre, sino que lo recibió por revelación misma de Jesucristo. Esto lo vimos hace 8 días. Él ha declarado que el evangelio es tan sublime porque no es la invención de ningún hombre, no es la invención astuta de los apóstoles o de cualquier otro personaje o de un intelectual tal vez o de un filántropo como Pablo probablemente podría ser catalogado. Un hombre interesado en las almas que les vierte un mensaje atractivo a las almas. Pablo dice, no, para nada, el evangelio no es eso. El evangelio me ha sido dado por revelación y yo lo único que he hecho es anunciar lo que Cristo quiere anunciarle al mundo. Y ese evangelio, hermanos, es el evangelio de la gracia. Un evangelio que, como hemos dicho e insistimos, transforma vidas. Todos nosotros, a lo mejor en mayor o en menor proporción lo entendemos o lo aceptamos, pero hemos sido transformados. Si es que de verdad somos de Cristo. Y lo digo porque tal vez minimizamos el impacto de nuestro pecado. Puede ser que nos sintamos justos, limpios, inocentes. Puede ser que debido al hecho de que nunca estuvimos en una cárcel o en un anexo o en una organización criminal, nosotros somos mejores o fuimos mejores que otras personas. Y que nuestras acciones y nuestros pecados no pesaban tanto. ¿Sí me explico? De tal manera que lo que hizo Dios, pues bueno, fue bueno, pero pues yo ya iba por el mismo rumbo, ¿no? Ya yo me encaminaba para allá. Bueno, déjame decirte que no es verdad. Todos nosotros nos descarriamos, sin excepción. Todos nosotros estábamos extraviados, todos nosotros estábamos lejos del Señor y nuestras vidas demostraban, no solo con sus hechos, sino con sus actitudes, la lejanía que había entre nosotros y Dios. Y Dios nos ha transformado la vida de todo su pueblo, de todos los creyentes. Y hermanos, nos ha transformado de manera maravillosa, de tal forma que hoy nuestras vidas son distintas a la vida que teníamos antes. Y hasta que no seamos conscientes de esto, no vamos a apreciar la gracia. Hasta que no estemos conscientes de lo que Dios hizo, de cómo Dios nos libertó, será muy difícil apreciar la gracia. La libertad que la gracia nos ofrece es tan grande que es necesario experimentarla en carne propia para poder valorarla. Hace unos meses, tal vez un medio año, platicaba con un individuo que estuvo en la cárcel en Estados Unidos. Esa clase de cárceles que son realmente difíciles de soportar para los que están presos, muy diferentes a las cárceles mexicanas, que parecen ya sociedades dentro de un lugar. Las cárceles en los Estados Unidos son muy distintas, y esa persona me narraba cómo cada día, dice, él amaba 2 momentos, la mañana y en la noche, cuando amanecía y cuando anochecía, porque en su celda, por una pequeña rendija, alcanzaba a mirar por una pequeña rendija la salida del sol. Era todo lo que veía del exterior. Por esa misma rendija alcanzaba a mirar cuando la luna salía y se posicionaba. Era lo más bello, dice, que yo veía durante todo el tiempo que estaba en la cárcel.
No podía ver más cosas. Lo único que mi mente recordaba del exterior eran recuerdos vagos, pero cada día que veía esa luz, ese sol, esa luna, recordaba que había una libertad allá afuera. Y me lo decía bastante conmocionado. Cuando pudo salir de ese lugar y pagar por el crimen que había cometido, encontró algo, se encontró con la libertad. Y sus palabras fueron: nunca jamás quisiera volver a esa cárcel. Nunca jamás, porque él experimentó la esclavitud o el estar sin libertad más bien. Él experimentó la carencia de libertad. Él fue privado de toda su libertad debido a sus crímenes. Y por supuesto, solamente alguien que ha experimentado y que es consciente tanto de lo uno como de lo otro, del estar privado de la libertad como de la libertad que se tiene, valora la libertad. Esto mismo ocurría con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era uno que conocía la ley, como ahorita veremos, que estaba esclavizado a todas las demandas de la ley. Pero también fue uno que experimentó la libertad que el Evangelio de Cristo le ofrecía. Por eso volver atrás para él era una locura. Volver a sujetarse a todas las demandas que lo esclavizaron por tantos años era una verdadera locura para el apóstol Pablo. Era inconcebible que un creyente verdaderamente se quisiera sujetar después de haber sido liberado por Cristo, se quisiera sujetar a sí mismo a demandas que Dios ya le había liberado, a demandas de las que Dios ya le había dado libertad. Por eso es que para Pablo la gracia de Dios era lo más importante en su vida. Y eso es lo que hoy vamos a ver, hermanos. Lo primero, en los primeros versículos 13 y 14 que vamos a observar, es el pasado de Pablo. Él está defendiendo la gracia, él está queriendo que la gracia de Dios sea finalmente, diríamos, el pensamiento que los creyentes tengan en su corazón constantemente. Él quiere que la gracia de Dios sea finalmente el motivo de gratitud y de gozo que puede llenar y abrazar el corazón de cualquier creyente. ¿Por qué? Porque el pasado de Pablo era muy distinto al que ahora él tenía. Pablo fue un esclavo de la religión. Pablo fue un esclavo de la religiosidad hueca y sin vida, sin Cristo. Versículos 13 y 14 dice: porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo. Particularmente él describe la religión judía. Y noten lo que dice Pablo: estando en el judaísmo, perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. En el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo había en su pasado vivido esclavo de la religión sin Cristo, hermanos. Él dice primeramente: yo perseguía, en griego, violentamente a la iglesia. Yo perseguía violentamente a la iglesia. Ese es un término muy fuerte, porque el término en griego es destrucción sistemática. Lo que Pablo está haciendo ahora como cristiano, al recordar su vida pasada, es que su pecado de perseguir a la iglesia fue grave. Pablo no minimiza el pecado que él ha hecho, que él ha cometido, uno de los muchos pecados que él cometió, el pecado de perseguir a la iglesia, y utiliza a sí mismo esto para describir lo que él ha hecho, esta palabra que significa destrucción sistemática. Es decir, yo era un destructor de la iglesia de Cristo. Yo perseguí violentamente a la iglesia de Cristo y lo hice movido por mi religión.
Lo hice porque mi religión me movió a hacer estas cosas. Lo hice porque en mi religión yo pensaba que eso era lo correcto, que esto era agradarle a Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando las personas viven como el apóstol Pablo, esclavas a la religión sin Cristo, son capaces de llegar a cometer cada clase de cosas, incluso destruir sistemáticamente algo o alguien. Eso da igual. Y en nuestro país, muchas de las personas que nosotros conocemos son celosas de las tradiciones, sumamente celosas de las tradiciones. Llámense como se llamen, llámense la Virgen de Guadalupe, llámense los santos, las promesas de los santos, y lo vimos justamente todos estos días. Todas estas cosas de las que las personas son celosas se realizan y se realizan celosamente, pero ¿saben cuál es el defecto? Sin Cristo. No está Cristo presente. Y puede ser que sean personas muy celosas, que sean fanáticas de toda esta clase de tradiciones y de costumbres, pero ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que todas estas cosas no sirven para Dios absolutamente para nada. Cuando carecen de la presencia de Cristo, nada sirve para Dios. Fuera de Cristo, hermanos, nosotros podemos hacer 1000 cosas y no tendrían mayor valor para Dios. Solamente hasta que está Cristo presente es que todo lo que hacemos puede ser recibido por Dios. Nuestras oraciones sin Cristo no tienen valor. Nuestras oraciones sin Cristo, Dios las oye. Nuestro servicio sin Cristo no sirve para nada. Nuestro servicio con Cristo es de gloria y honra para Dios. Todo lo que nosotros hacemos fuera de Cristo, lo que el ser humano hace fuera de Cristo, alejado de Cristo, no tiene mayor valor, hermanos. Pablo se atrevió a sistemáticamente perseguir a la iglesia de Cristo por su religión. ¿Y qué valor tuvo para Dios? No tuvo absolutamente ningún valor, sino simplemente alejarlo más de Dios. Cada acción, y Pablo está bien consciente de esto. Pablo le está hablando a los que quieren volverse a eso de donde él ha salido. Él les dice, ¿cómo puede ser posible que ustedes quieran volver allí? Yo ya estuve allí, yo fui parte de eso, yo estuve esclavizado a estas cosas y fui tan prominente entre esos esclavos que yo mismo me convertí en un perseguidor de lo que ahora somos nosotros los creyentes. Y ustedes están diciéndome que se quieren volver allí. ¿Cómo es posible que ustedes quieran retroceder ahora que nosotros somos libres? Eso es imposible de que suceda en un creyente. Algo que nos tiene que quedar bien claro, hermanos, es que los creyentes no podemos volver atrás. Gracias, hermano. Si quiere así, ya ven. Los creyentes no solo no podemos, no debemos volver atrás. Dios nos ha liberado y nos ha liberado de todo lo que nos ataba. A muchos de nosotros nos ataban tantas tradiciones, tantas costumbres, tantas cosas que a veces nos volvieron esclavos, simple y sencillamente, pero esclavos fanáticos. Y por supuesto el fanatismo es algo tan peligroso como una persecución abierta. Déjenme decirles que muchas personas en el fanatismo que ellos tienen pueden convertirse en personas blasfemas. Eso lo dice Pablo, era un blasfemo, un injuriador, un perseguidor. Todos nosotros podemos volvernos eso. Y no importa cuánto nosotros pensamos que estamos atrayendo la mirada de Dios, no lo hacemos. Incluso Pablo mismo dice que él avanzaba a muchos de sus contemporáneos en el judaísmo. O sea, Pablo era un fariseo ejemplar. Su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 4 al 6, dice que él era israelita de la tribu de Benjamín. Y empieza él a dictar todas las credenciales que formaban parte, diríamos, de su currículum religioso. Y todo esto, dice Pablo, lo hacía sin darme cuenta
de cuán lejos estaba de Dios. Cuán lejos estaba de Dios. Podemos nosotros darnos cuenta que tenemos como creyentes o como personas antes que creyentes dos caminos por delante de nosotros. Y eso, déjenme decirles que tenemos que estar bien conscientes de estos. Porque hay personas que todavía dicen, como que me gustaría volverme al catolicismo. Tal vez, desde que me hice cristiano, las cosas no van bien. Y claro, no falta Satanás utilizando a medio mundo que nos diga, ay, desde que te volviste cristiano, ¿verdad? O como a un hermano le dijeron una vez, te robaron, te asaltaron porque eras cristiano, ya ves. Si tú estuvieras bien con la virgencita, estuvieras bien parado, ¿verdad? No te hubiera pasado, pero como te hiciste cristiano, por eso te robaron tu negocio. Y mucha gente realmente empieza a dudar. Y esto, déjenme decirles, hermanos, que no es extraño para los creyentes cuando se ven en esta clase de tentaciones. De hecho, la carta a los hebreos, cuando ustedes la leen, se van a dar cuenta que uno de los grupos a quien Pablo escribe su carta a los hebreos era gente que estaba pensándose seriamente volver atrás. Y por eso les dice que cualquiera que se alejaba de las leyes de Moisés tenía que morir indefectiblemente. ¿Cuánto más dice aquel que pisotea la sangre de Cristo? Él estaba advirtiendo a aquellos que estaban pensando, siendo seducidos a volverse atrás, a alejarse de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, es algo común dentro de las personas que a menudo piensan alejarse de Dios. Pero hermanos, tenemos dos caminos que elegir. Y no se puede estar a la mitad de ellos. O verdaderamente una persona se compromete con Cristo, vive para Cristo, entrega su vida a Cristo, o se queda con su religión. Pero no se puede hacer las dos cosas. No se puede quedar en medio. El profeta decía, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O van a servir a los Baales, o van a servir a Jehová. En el Apocalipsis lo mismo se nos dice, ¿verdad? O le decía el Señor en este llamado de atención que hace Jesús a la iglesia en la Odisea, por cuanto ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ojalá fuese frío, ojalá fueses caliente. Pero por cuanto no eres ni uno ni otro, yo te voy a vomitar con mi boca. Es decir, hay un desagrado tremendo. Las personas que conocen el Evangelio de la gracia, es el Evangelio de la gracia por el que viven. Es el Evangelio de la gracia al que aman, al que buscan predicar, en el que buscan crecer en ese Evangelio de la gracia. O es, caso contrario, una religión y un sistema. Pero no se puede tener ambas cosas. Nosotros como creyentes tenemos que saber que si somos genuinamente creyentes, vivimos por el Evangelio de la gracia de Cristo. Y somos llamados a ser fieles al Evangelio de la gracia. Y que de allí no hay vuelta para atrás. Nadie, lo dijo Jesús, ¿no? ¿Qué pasa si yo tomo el arado y volteo hacia atrás? Nadie que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás, dijo el Señor Jesucristo, nadie es digno de mí. Nadie es digno de ser llamado mi discípulo. El que pone sus manos en el arado debe de mirar. Literalmente en aquellos años cuando la gente araba tenía que hacerlo así. Había dos animales de carga que llevaban el arado y él tenía que tener su mirada bien fija donde quería mover el arado. Si se distraía por un momento, ya el surco quedaba todo torcido. Era necesario para que quedara recto poner su vista al frente del arado. Y Jesús está diciendo, si ustedes ponen sus manos en el arado y vuelven hacia atrás, no son dignos de mí. ¿A qué estamos llegando, hermanos? Entendiendo ese contexto que está pasando en Galacia, en las iglesias de Galacia,
de gente que ha puesto su mano en el arado del Evangelio de la Gracia y que luego está volteándose a las costumbres mosaicas, a las tradiciones mosaicas, a los ritos mosaicos. Pablo está abrumado por esto y dice, esto no se puede hacer así. Yo fui de eso. Yo vengo de allí, le dice Pablo a los gentiles que ni siquiera deberían de haber tenido esta clase de conflictos. Todavía era entendible que Pablo escribiera a los hebreos, que sí tenían este conflicto porque habían sido criados en estas costumbres desde pequeños, pero a los gálatas, paganos a más no poder, gentiles de gentiles, es inconcebible. Es como cuando hoy vemos a la gente que se quiere judaizar y, hermanos, de judío no tiene ni el apellido ni el nombre. O sea, es un mexicanote y se quiere judaizar. Y uno piensa, y bueno, ¿y este hombre, esta persona qué está haciendo? Entendemos el conflicto religioso que puede estar pasando en la mente de un verdadero judío, pero de este individuo que todo el tiempo se la pasó en el ocultismo, en la idolatría, en la vida pagana o en una vida de disolución y que ahora quiere judaizarse. Me explico, es difícil, es lo que está, ese conflicto está presente en Pablo. Y por eso él narra su pasado, de cómo él en esta religiosidad sin Cristo, lo único que logró era convertirse en una persona que violentamente perseguía a la iglesia, en una persona que aunque avanzaba de muchos en el judaísmo, no logró absolutamente nada en su vida. ¿Por qué pasa esto? Charles Ryle dice, la religión sin el Evangelio es la peor forma de ateísmo. Es decir, hermanos, si nuestra fe no nace del Evangelio genuino, de la gracia de Cristo, lo único que vamos a hacer es condenarnos, alejarnos más de Dios. Condenarnos a vivir una vida más lejos de Dios. Una de las cosas que Jesús recriminó a los fariseos contemporáneos en su tiempo fue eso. Jesús les dijo, miren, ustedes recorren mar y cielo para ser un prosélito. Un prosélito es un discípulo. Van y recorren ciudades y allá se ganan uno. El día que se ganan a ese prosélito, lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Bien duro Jesús. Van y recorren ciudades y lo llevan y lo único que hacen es hacerlo más hijo merecedor del infierno. ¿De qué sirve? Yo insisto, hermanos, ¿de qué nos sirve como creyentes que empecemos a separar el Evangelio de la gracia de Cristo y empezar a quererlo adornar de otras maneras, a querer vivir de otra manera, para que entonces fuera del Evangelio de Cristo Dios nos acepte más, Dios tenga mayor contentamiento de nosotros? Hermanos, no sirve, no es una buena forma, no es un buen consejo que pudiéramos nosotros tomar. El Evangelio de la gracia es suficiente. Y si el Evangelio de la gracia nos ha presentado la salvación que Cristo ofrece por solo la obra expiatoria de Cristo, para nosotros debiese ser suficiente esto. Y deberíamos de amar eso. Y deberíamos de predicar eso. Y deberíamos de estar bien agradecidos porque eso fue lo que nos salvó. La obra de Cristo. No nuestras obras. No las obras que una iglesia nos impuso. No los mandamientos y las tradiciones de los hombres. Eso no fue lo que nos salvó. Lo que nos salva solamente es la obra realizada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Punto. Se acabó. Y debemos de ser fieles a eso. Y como aquel hombre antes veía por una rendija el sol y la luna,
El día que salió de la cárcel, dice que incluso se quitaba sus zapatos para sentir el pasto. Quería sentir el pasto, el suelo, la tierra, cosas de las que no vivía. Como aquel hombre que nunca más deseó en su corazón volver a ser esclavo. Así debiese ser también nuestro anhelo, hermanos. El Señor Jesucristo nos ha liberado. ¿Por qué nos haremos esclavos otra vez? Yo sé que ustedes van a decir dentro de sí, pastor, eso no nos pasa a nosotros, pero estamos expuestos. Siempre estamos expuestos. En su carta a los Colosenses, y permítanme citar esto, porque me parece muy pertinente, en el capítulo 2, por eso digo que Pablo era un amante de la gracia. En el capítulo 2 de su carta a los Colosenses, Pablo dice lo siguiente desde el versículo 16 en adelante, y es nuevamente el mismo conflicto que se está dando en Galacia, pero ahora entre los colosenses. Han llegado personas que los quieren judaizar, personas que les quieren prohibir todo y que les han dicho que si hacen o no hacen esto o aquello, serán mejores creyentes, fuera del Evangelio de Cristo. Y bueno, en este caso, Pablo escribe su carta a los Colosenses y a partir del versículo 16, Pablo empieza a decir lo siguiente: no permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de las fiestas, o lunas nuevas, o los días de reposo. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero que rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en las cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, noten lo que dice el verso 20, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a preceptos? Les dicen, no tomes eso con tus manos, no pruebes aquello, ni siquiera lo toques. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y a doctrinas de hombres, doctrinas humanas. Y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y en el duro trato en el cuerpo, pero no tiene ningún valor contra los apetitos humanos. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Habían llegado personas a Colosas diciéndoles, no toques con tus manos, no pruebes esto, no pruebes aquello, ni siquiera lo toques. Cosas relacionadas con la comida y con cosas de este tipo. Pablo dice, ¿por qué se someten ustedes a esto? ¿Por qué se condenan unos con otros, pensando que son mejores que ellos por hacer o no hacer? ¿Ven cómo Pablo a lo largo de sus cartas, o al menos en su pensamiento, en el pensamiento paulino, encontramos claramente la definición de gracia como libertad? El término gracia para Pablo no era solamente un don inmerecido. Para el apóstol Pablo era un sinónimo de la libertad cristiana. Y cualquiera persona que no estuviera conforme con la libertad cristiana que Dios le había dado, no solamente se estaba alejando de Dios, sino que se estaba alejando de la verdadera comunión con Cristo. Cualquier persona que se enajena, mis hermanos, de la verdadera libertad cristiana, se está enajenando de Cristo. ¿Sí me explico? En Galacia, en Colosas,
En Tesalónica, en Antioquía sucedieron estas cosas. Los judíos intentaron a toda costa que los gentiles comenzaran a abandonar el evangelio de la gracia y se volvieran tan religiosos como pudiese ser. Pero yo insisto, nadie puede servir a dos señores. O verdaderamente sirves a Cristo y vives en esa libertad a la que Cristo te llama, o te quedas con la religión de la que has sido esclavo. O te haces de una religión, porque la gente a menudo se hace muchas religiones. Intentando entremezclar los conceptos y las tradiciones, se hacen de religiones propias. Hay personas, de verdad, para mí ha sido muy decepcionante, muchas personas que piensan incluso que la fe reformada es un cúmulo de tradiciones y de conceptos que les llevar a una vida tradicionalista y que si fuera de eso no hay verdadera reforma. Están equivocados y es muy decepcionante ver que es un pensamiento muy común. Es que personas que piensan que pueden tener a Cristo y la libertad cristiana, pero a la vez están atados en sus conciencias a muchos conceptos, a muchas tradiciones, y atar a otros y obligar a otros a que se aten a esos conceptos y tradiciones, ha sido muy decepcionante para mí. Lo digo con mucha tristeza, porque eso ocurre aquí y ocurre en cualquier lado. Lo único que denota esta clase de comportamientos es que no se tiene libertad. Es que no han conocido el Evangelio de la gracia de Cristo. Porque solamente uno que conoce la libertad, como ese hombre que yo les dije, ese que estuvo en la cárcel bastantes años de su vida, el día que salió fuera, ¿de verdad ustedes piensan que quería volver? Él quería borrar todos estos pensamientos, estos momentos tristes que pasó allí y olvidarlos por completo. Nadie quiere volver a ser esclavo. Si nosotros como cristianos en esta congregación comenzamos a poner una serie de dogmas y de tradiciones, porque eso nos va a hacer mejores, hermanos, nos hará peores nada más. Solo la gracia de Dios transforma, dice Pablo. Versículos 15 en adelante, dice así el apóstol Pablo: ¿cómo se manifestó la gracia en un hombre tan religioso como Pablo, en uno que aventajaba a sus contemporáneos, en uno que llegó a ser tan celoso de su religión que se convirtió en un tremendo perseguidor de la iglesia? Por la gracia. ¿Qué fue lo que transformó a Pablo? La gracia de Dios. No fue otra cosa. No fue el judaísmo lo hizo un perseguidor, un asesino, alguien que verdaderamente estaba violentamente luchando en contra de Cristo, porque al menos Cristo así lo interpreta. Cuando el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo, le dijo, ¿cuáles fueron las palabras de Cristo hacia Pablo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? O sea, ¿Pablo estaba persiguiendo a Cristo? No, a los discípulos. Pero al hacerlo hacia ellos, ¿hacia quién lo estaba haciendo? Hacia el Señor Jesucristo. O sea, hermanos, él había sido atado a todo esto durante toda su vida. ¿Cómo iba a cambiar la vida de un hombre como Pablo? Por la gracia de Dios. No hay otra explicación. No hay otra cosa fuera de la gracia que pueda transformar a un ser humano. Y en ese punto Pablo dice, la gracia de Dios que se manifestó apartándome desde el vientre de mi madre. Y eso es algo interesante porque en griego el término aporisas, que es apartar o separar, significa una separación con propósito divino, como se muestra en Jeremías 1:5 o en Isaías 49:1 o en Romanos 8, versículo 29 al 30, donde se habla de los que escogió, estos también predestinó, etcétera, etcétera. Hay una separación de Dios con un propósito. Pablo dice, la gracia se manifestó en mi vida. ¿Y cómo se manifestó en mi vida? Apartándome desde el vientre de mi madre.
Es decir, la vida de Pablo en ese momento, cuando él escribe su carta, es una diferente a la que acaba de describir. Él ya no es un perseguidor violento de la iglesia, él ya no es uno que aventaja más a otros en el judaísmo, él ahora es un cristiano comprometido con Cristo. ¿Por qué? Porque ahora él está comprometido con Cristo y con su gracia. Porque él ha experimentado, y él ha experimentado a tal punto que entiende que esto ha pasado por la elección de Dios en su vida. La gracia de Dios se manifiesta separándome, dice, desde el vientre de mi madre. Es decir, ha sido Dios, no fue mi iniciativa humana. Cuando nosotros leemos el capítulo 9 del libro de los Hechos, donde vemos a Pablo yendo de Damasco o hacia Damasco, justamente donde él se encuentra con el Señor Jesucristo por primera vez, nunca vemos en Pablo las intenciones de conocer a Cristo. Jamás las observamos. Él tiene todas las intenciones, llevando cartas del sumo sacerdote, de continuar persiguiendo a los cristianos. No tiene el mayor interés de conocer a Cristo. ¿Cómo es que conoció a Jesús? Porque la gracia de Dios se manifestó en su vida, apartándole desde el vientre de su madre. Hay un origen divino en lo que está pasando con Pablo. La vida de Pablo ahora en Cristo es el resultado de la gracia de Dios y de la soberanía divina, hermanos. Pablo, sin duda alguna, era un hombre que estaba consciente, con humildad, de que su salvación y la gracia de Dios era eso, era inmerecida. Era una gracia que lo llevaba a la humildad, como nos debiese de llevar a nosotros a la humildad. Porque nuestra fe no comienza con nuestra decisión, sino con la elección de Dios. Nosotros pensamos que somos cristianos porque creímos en Dios. Eso es una mentira. Nosotros no somos cristianos, no somos salvos porque creímos en Dios. Nosotros fuimos salvados no porque creímos en Dios, sino para que creyéramos en Dios. Dicho de otra manera y en palabras de Agustín de Hipona, fuimos regenerados no porque creímos, sino para creer. Y eso nos debe de hacer humildes, porque nosotros no queríamos creer en Dios, no queríamos Pablo, si en este momento pudiéramos entrevistarlo, seguramente nos diría: yo amaba el judaísmo, mi vida era la religiosidad del judaísmo. Pero luego Pablo está totalmente cambiado, totalmente transformado radicalmente en alguien distinto. ¿Cómo llegó a pasar eso en Pablo? Por la gracia de Dios. La gracia de Dios que se manifestó en él, y ahora lo entiende Pablo, eligiéndole desde el vientre de su madre. Nunca se le olvidó a Pablo que no fue él, sino fue Dios la causa. Y eso es algo que no debemos olvidar nosotros. Hermanos, imagínense, alguien que ya entiende esto, de verdad quiere volverse atrás. Alguien que ya comprende que fue Dios, no fueron nuestros actos, no fue el que anduviéramos allí de santurrones y que anduviéramos guardando esto, aquello, en una vida de ascetismo, donde yo no como esto, no como aquello, lo que nos salvó. Cuando entendemos que nada de eso, que todo eso era basura para Dios y que nada de eso nos salvó, sino la gracia de Dios, ¿quién quiere volver a eso? En verdad, ¿quién desea volverse a atar de lo que Cristo lo liberó? Ay de aquellas pobres almas que no han entendido la gracia. Ay de aquellas pobres almas que aún buscan atarse a preceptos, a mandamientos tales como no gustes, no tomes, ni aún toques. Mandamientos que, dice Pablo, aparentan sabiduría y pura dureza del cuerpo, porque claro, mientras no comes, lo único que afliges es tu cuerpo, pero como dijo Pablo, tales cosas no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne.
O sea, ¿de qué sirve que la gente se abstenga de comer, de beber esto o aquello? Digo, está bien, tal vez, no quiero hacer apología a ninguna cosa indebida, pero hermanos, lo que Dios providencialmente nos otorga viene de su mano y debiéramos de tomarlo, lo que providencialmente Dios nos da, cualquier cosa que Dios nos da. Si alguien dice, pastor, yo he decidido no tomar refresco porque pues mis niveles de azúcar son altos y yo no quiero tener problemas, está bien, no hagas. Está bien, o sea, qué bueno que estás cuidando tu salud. Pero si tú dices, no, pues yo no voy a tomar esto porque, pues no, es que es pecado y que sí voy a desagradarle a Dios y que el refresco es del diablo, seguramente. Mm, Ten cuidado. Y luego peor cuando esto te lleva a decir, no, pues mira, yo no tomo, pero él sí. Ese es pecador. Es porque él está mal. Sí, sí me entienden, hermanos. Quien experimenta la gracia debe de entender la libertad cristiana, que la libertad cristiana no es libertinaje, no lo malinterpreten. La libertad cristiana no es haz lo que tú quieras, no. La libertad cristiana la define Pablo cuando dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Esa es la libertad cristiana. Sí, sí me explico. Entonces, hermanos, de nada nos sirve ignorar eso. Nosotros somos libres por Cristo. Y si hemos experimentado esta libertad, pues hermanos, ya no volvamos para atrás. Esta verdad nos debe de humillar a todos nosotros, recordándonos que es Dios el que tomó la iniciativa en nuestra salvación y manifestó su gracia, primero, eligiéndonos soberanamente. Segundo, como dice Pablo, me llamó por su gracia. Versículo 15 dice también, me llamó por su gracia. ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios en la vida de Pablo? Primero, eligiéndole desde el vientre de su madre. Segundo, llamándole eficazmente. Y ese término es importante. De hecho, ¿saben una cosa, hermanos? El término iglesia, eclesia en griego, procede del sustantivo kalesas, que significa llamados. Por eso es que iglesia es llamados fuera, es la congregación de los que son llamados. Hay un llamado, cada creyente es un verdadero llamado. La congregación genuina de los creyentes son la congregación de aquellos que han sido llamados eficazmente. Y Pablo se da cuenta que su vida es otra, no por él, no por todas sus credenciales judaístas. Él es diferente porque él ha sido primero elegido por Dios y segundo, porque ha sido llamado eficazmente por su Espíritu. No hay virtud en Pablo, todo esto es por su gracia. Es por el llamado que Dios ha hecho en su vida, porque Dios le ha llamado por su gracia para una misión importante, no por las obras de Pablo, como dice Pablo en Efesios 2, no por obras para que nadie se gloríe, sino simplemente por su gracia Dios le llamó. Y para Pablo era algo que estaba bien presente todo el tiempo. ¿Cómo llama Dios a las personas? Dios las llama por su palabra. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14, dice Pablo que han sido llamados por la palabra del Evangelio los tesalonicenses. Han sido llamados por su Espíritu, como 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 12, dice también que es el Espíritu Santo el que nos llama eficazmente. Hemos sido llamados por el Espíritu. Hermanos, no crean que somos creyentes porque comimos esto o comimos aquello, nos abstuvimos de esto, nos abstuvimos de aquello. No somos llamados por eso. Somos llamados hijos de Dios porque Dios ha hecho la obra en nosotros y nos ha llamado Él mismo eficazmente a todos nosotros. Así que cada uno de nosotros debe de tener en cuenta que, por supuesto, si no hubiera sido llamado por Dios, Pablo
ni Él ni nosotros seríamos herederos de la gracia y nuestras vidas no habrían sido transformadas. La vida de un creyente es transformada por la gracia nada más, no por lo que hace el creyente o deja de hacer. Sí, me explico. Todos tienen libertad de hacer lo que creen conveniente y que da gloria a Dios, siempre y cuando sea eso para la gloria de Dios. Si alguien decide hacer una cosa que le da gloria a Dios, bendito sea el Señor por ello. Pablo dice en su carta a los Romanos, si alguien come, bueno, ¿para quién come? Para el Señor come. Si alguien no come, ¿para quién no come? Para el Señor no come. Y eso es un principio importante en la libertad cristiana. Y yo debo de tenerlo presente, siempre. Yo no tengo derecho, hermanos, de transgredir esa libertad que Cristo compró, por cierto, por nosotros. Y nadie. No tengo derecho de transgredir la libertad porque esa libertad es de Cristo y Cristo se la dio a su pueblo. Si yo digo dentro de mi corazón, no voy a comer, no voy a beber nunca más esto, porque para mí es malo, para mí es pecaminoso tal vez. Bueno, aparte de que tengo que hacer un ejercicio reflexivo sobre el por qué estoy llegando a esa conclusión, está bien. Pero no puedo yo imponerle ese mismo pensamiento a las demás personas. Porque al hacer eso yo estoy transgrediendo la conciencia y la libertad que Cristo le dio a las personas. Y debo de tener mucho cuidado, porque yo le voy a dar cuentas a Dios de eso también. Hay muchos individuos de muchas congregaciones que han sido ya lacerados en sus conciencias por esta clase de malas prácticas. Personajes que pasan al frente de las congregaciones y que tienen la oportunidad de enseñar o predicar, y lo único que hacen es lacerar las conciencias de los individuos. Vierten una lista impresionante de mandamientos y dogmas. Y si no hace eso, cuidado, porque va a haber, le vamos a quitar esto, la vamos a dejar de hablar, lo vamos a expulsar. Y tenga mucho cuidado si no lo hace, ¿verdad? Porque Dios, y empiezan a echarle miedo a la gente. Sí, hermanos, eso es así. En muchos lugares la gente tiene miedo, va a la iglesia por miedo, no porque ama a Dios, por miedo a Dios. Ni siquiera es temor de Dios, por miedo a Dios, porque les han echado miedo, que les dicen, y si no viene va a ver, Dios va a hacer caer fuego sobre su casa. Y la gente temerosa llega a la iglesia y dice, ay, pues es que, ¿qué hago? Si no me va a ir mal en el trabajo, me va a ir mal aquí, Sí me entienden, hermanos. Y la gente hace muchas cosas tristemente por ese mismo sentimiento de temor, de ese miedo, como decía Agustín de Hipona, miedo, ay, se me fue la palabra, mezquino, vaya, desagradable, zozobra, ese miedo de zozobra, decía él. Hay gente que, él distinguía entre el miedo y el temor de Jehová, Agustín de Hipona, y decía que el temor de Jehová es un temor reverente, un temor que entiende quién es Dios, y todo lo demás es un miedo de zozobra. Y la gente puede hacer las cosas con temor de Dios o con miedo de zozobra. Lamentablemente mucha gente hace eso. En iglesias donde se hablan del diezmo y toda esta clase de cosas, la gente van a esas iglesias y les dicen, miren, si ustedes nos diezman, y les leen ahí Malaquías 3, ¿verdad? Malditos son con maldición, todos le han robado a Dios, y empiezan a echarles miedo a la gente. Y a la gente, pues claro, después de esa predicación hay que recoger las ofrendas, los diezmos más bien, y todo el mundo ahí saca hasta lo que no tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen miedo a Dios. Pero eso no está tan lejano en muchas iglesias como las nuestras también. Que podemos estar motivados no por la gratitud, no por entender la gracia, no por gozo en nuestros corazones, sino por miedo a Dios. Que Dios nos libre, que impida que trastornemos con nuestra boca pecadora la gracia de Cristo.
Que Dios nos ponga freno de verdad, mis hermanos, para que nosotros realmente entendamos que es Él el que hace la obra, que es su gracia la que nos eligió, es su gracia la que nos llamó eficazmente y es la gracia la que nos muestra cuál es el gran propósito de la vida cristiana. Después de todo, Pablo concluye el versículo 16 diciendo que el gran propósito por el cual él fue elegido y llamado es el siguiente. Versículo 16, en la primera parte, dice así: a diferencia de todo lo que ocurría en su vida judaísta, Pablo habla de su vida como cristiano, dice: pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando a él le agradó, ¿qué hizo Dios? Reveló a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los no judíos. No me apresuré a consultar a nadie. ¿Dios qué hizo con Pablo? ¿Qué le reveló? Le reveló a Cristo, hermanos. ¿Cuál es el propósito de nuestra elección y nuestro llamamiento eficaz? Dios nos elige y nos llama para revelarnos a Cristo. Ese es el propósito de Dios. Eso es la gracia de Dios. Ser elegidos, ser llamados con el único propósito de que Cristo se revele a nosotros. Ese es el propósito más sublime de la vida cristiana. Que Cristo se revele en nuestras vidas. Es una revelación sobrenatural, por cierto. No es una mera enseñanza humana, el conocimiento de Cristo. El cristianismo no solo es creer en Dios, es conocer personalmente a Cristo. Pablo está diciendo, miren, en mi vida judía yo me hice un perseguidor. En mi vida judía yo incluso era aventajado de muchos de los de mi nación. ¿Qué gané con todo eso? Eso que los gálatas ahora están buscando hacer. ¿Qué gané? Nada. A diferencia de esto, la vida de Pablo hoy es diferente. ¿Pero por qué? Pablo dice, porque Dios me eligió desde el vientre de mi madre. La vida de Pablo es diferente porque Dios me llamó, dice. Dios me llamó eficazmente. Y la vida de Pablo se hizo tan diferente, fue transformada radicalmente porque después de todo, de haberle elegido y llamado, Dios le reveló personalmente a Cristo. ¿Cómo podemos nosotros llamar finalmente todo este proceso que Dios hizo en la vida de Pablo y continuaba haciendo? Gracia infinita. No fue nada más y nada menos que la gracia infinita y la misericordia de Dios en la vida de Pablo. Para nosotros es semejante. Hemos sido llamados y elegidos para que Cristo se nos revele a cada uno de nosotros. La preocupación de un creyente debe de ser la siguiente. Miren, hermanos. Es muy triste cuando nos encontramos a personas más preocupadas por qué hago para agradar a Dios. Ya sé, voy a dejar de hacer esto. Ya sé, ahora me voy a vestir así. Ya sé, ahora me voy a peinar de esta forma. Ya sé, ahora voy a dejar de comer esto porque así le voy a agradar a Dios. Y están tan preocupadas por estas cosas. Y la pregunta es, ¿se han preocupado por conocer a Cristo? Porque el gran propósito de la vida cristiana es que Cristo se nos revele. Pero mucha gente está más preocupada hoy por qué hace o qué no hace, más que por conocer a Jesús. Y entonces dialogas con personas así. Y te das cuenta que no conocen a Jesús. Te das cuenta que pueden tener un conocimiento sistemático, dogmático tal vez, de Jesús. Pero no conocen al Cristo de la Escritura. Porque son crueles. Porque son implacables. Porque son voraces.
porque no aman, porque no hay perdón en sus corazones. Entonces pueden tener una idea doctrinal incluso de Cristo, pero no conocen a Cristo. El verdadero creyente, la preocupación más grande que tiene un creyente es: ¿conozco hoy mejor a mi Señor que el día de ayer? ¿Hoy he podido crecer en el conocimiento y en la gracia de mi Señor Jesús? Hermanos, esa es la preocupación de un creyente, porque ese es el propósito de la gracia de Dios. La gracia de Dios se nos manifestó al elegirnos, al llamarnos, pero también al revelarnos a Cristo Jesús. Y no pudiéramos nosotros, ni debiéramos por ningún momento, ni por ninguna circunstancia, tratar de enajenarnos de esta responsabilidad cristiana. La gracia de Dios nos compromete, ¿eh? La gracia de Dios te compromete grandemente. Y te compromete a una sola cosa. Si ustedes están pensando, pastor, ¿a qué me compromete la gracia de Dios? ¿Me compromete a hacer y no hacer esto o aquello? No. ¿A qué te compromete la gracia de Dios? ¿A vestirte de una forma diferente? No. Una vez llegué a una iglesia, llegamos a una iglesia, mi esposa y yo, que fuimos de visita. Y en la mera entrada de la iglesia, del templo decía: se prohíben minifaldas, y empiezan a poner una serie de cosas, y decía: solamente se permite entrada con falda a la rodilla. Digo, a la rodilla, no, a la rodilla, no, que va al tobillo. Y dije, bueno, entiendo lo de la minifalda, pero era la norma política del lugar. Digo, cada iglesia es libre, en verdad lo digo, cada iglesia es libre de hacer lo que quiere y sus miembros son libres para tomar las decisiones que tomen. Pero yo me pregunto, de verdad, ¿no deberían preocuparse mejor de conocer mejor a su Señor? No deberían de preocupar, porque si verdaderamente Jesús estuviera brillando en el corazón de una mujer creyente, lo primero que va a hacer es tratar de honrar a su Señor en todo, incluyendo en la forma en la que se viste. Pero entonces la preocupación más grande que debiera de tener el creyente es preocuparse por conocer más a su Señor. Y yo te digo, el Evangelio de la gracia te compromete. ¿A qué? ¿A vestirme de una forma así, con cierta medida? No, a eso no te compromete. ¿A qué te compromete el Evangelio de la gracia? A conocer a Jesús. Y un día, mi hermano, le vas a dar cuentas a Dios. Y la primera cosa que Dios te va a preguntar en aquel día es: ¿cuánto conociste a mi hijo? ¿Realmente conociste a mi hijo? ¿O fue tal vez un concepto abstracto? Una doctrina más, la doctrina de Cristo. Pero ¿realmente conociste personalmente a Jesús? ¿Lo amaste? ¿Te refugiaste en el Señor? ¿Abrazaste a Jesús? ¿Lloraste con Jesús? ¿Reíste con Jesús? ¿Descansaste en sus amorosos brazos? ¿Pusiste tus cargas en las manos amorosas de Jesucristo, que dijo: vengan a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar? ¿Realmente lo hiciste, mi hermano? Porque el meollo del asunto del Evangelio de la gracia es ese: que podamos nosotros cara a cara conocer personalmente a Jesucristo. Así que ese es el gran desafío que tenemos hoy. Es un contraste totalmente distinto a lo que Pablo vivió como religioso. Es un contraste para nosotros que fuimos religiosos hasta cierto punto. El Evangelio de la gracia va más allá de eso. Nos llama
a verdaderamente conocer a nuestro Señor. ¿A poco no se enamoraron de Jesús ahorita que veíamos acerca de su persona? De verdad, yo me estremecía ver al Señor Jesús, imaginarme a aquella mujer en Samaria, yo no sé cuánto cosas salían en su mente, porque tuvo que ir y caminar más de 1 kilómetro para traer agua. Yo no sé si alguien le gritó una cosa obscena, una majadería mientras iba, o simplemente le dijo, vete de aquí. ¿Cuántas cosas guardando en su corazón? La mirada de los hombres que la miraban solamente con deseo, con perversidad. Que cuando se dirigían a ella, se dirigían con inmoralidad en sus corazones, con lascivia. Y luego encontrarse a un hombre que le habló con amor y con gracia. Y que le dijo, dame de beber. Y ella sorprendida dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua? Y el Señor le dijo, yo te voy a dar un agua que será para ti fuente. Dame, Señor, de esta agua. Y por primera vez oír las palabras amorosas de un hombre santo y puro como Jesús. ¿A poco no nos enamora eso del Señor, hermanos? Esa debe de ser la mayor preocupación que debiera de haber en nuestros corazones. Conocer a Cristo, estar con nuestro Señor, abrazarlo, dormir pensando en su gracia y en su bondad infinita. Ese es el meollo del asunto del Evangelio de la gracia. Ya todo lo demás, que Dios nos libre de volvernos esclavos de lo que Cristo nos hizo libres. Así que pongamos nuestras vidas en las manos del Señor, oremos a Dios y dejemos que Él nos permita crecer en su gracia y en su conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a orar.